Aquí el tiempo no es una línea recta ni un río que fluye hacia el mar. Es una espiral descendente, una serpiente uróboros enferma que mastica su propia carne putrefacta eternamente, tragándose la cola para volver a empezar el ciclo del dolor. Me llamo Esteban Guzmán, aunque ese nombre se ha ido borrando, despellejando letra por letra con el roce áspero de los uniformes naranjas y el olvido sistemático. En las fichas rojas de la Interpol, en los pizarrones de corcho de la DEA en Virginia, esos que huelen a café rancio, aire acondicionado viciado y obsesión burocrática, y en las pesadillas febriles de media Michoacán, soy el peregrino. Tengo 46 años, o tal vez 47. La biología sigue su curso. Mis articulaciones duelen con la humedad. Pero la cronología se detiene cuando vives sepultado bajo toneladas de granito, concreto reforzado y acero al carbono en el penal de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado. Le dicen la Alcatraz de las Rocosas en los documentales sensacionalistas de Discovery Channel. Pero eso es darle un aire romántico, casi aventurero, que no merece. Alcatraz tenía vista a la bahía. Podías oler la sal y escuchar las gaviotas. Esto es un ataúd de tecnología punta. Esto es ingeniería aplicada a la destrucción matemática del espíritu humano. Aquí no hay ventanas, solo una rendija, un tragaluz miserable de 10 centímetros de ancho por 1 metro de alto, diseñado con una crueldad geométrica para que no puedas ver ni el horizonte, ni el suelo, ni un árbol. Apunta hacia un cielo que siempre parece gris. Como si Dios, asqueado de lo que hicimos allá abajo, hubiera decidido correr una cortina de ceniza volcánica sobre mi mundo para recordarme que, a todos los efectos prácticos, soy un cadáver que aún consume oxígeno y genera gastos al contribuyente americano. Llevo 12 años aquí. 12 años de un silencio tan denso, tan material, que sientes que te entra por los oídos como un parásito y te llena los pulmones como cemento líquido. El silencio solo se interrumpe por el zumbido eléctrico de las lámparas fluorescentes que nunca se apagan. Tortura blanca, le llaman los psicólogos del penal, diseñada para romper tu ritmo circadiano. Y por los gritos ahogados, guturales, de otros fantasmas en las celdas contiguas. A veces escucho a Joaquín, el Chapo, balbuceando incoherencias sobre túneles y aviones 3 celdas más allá. O a terroristas de Al-Qaeda recitando suras del Corán con una voz rota por la desesperación, golpeando sus cabezas contra el acero. Hombres que alguna vez movieron el eje del mundo con un chasquido de dedos. Hombres que hicieron temblar gobiernos, reducidos ahora a algo menos que ratas de laboratorio. Llorando por sus madres en la oscuridad artificial. Cagando en un inodoro de metal frente a una cámara que nunca parpadea. Me han condenado a 3 cadenas perpetuas consecutivas más 120 años. La sentencia la leyó un juez federal con gafas de montura dorada y manos de pianista que ni siquiera me miró a los ojos, como si temiera contagiarse de mi maldad. No saldré de aquí ni en esta vida, ni en la siguiente. Ni aunque reencarne en la cucaracha que a veces cruza mi suelo y que es mi única visita, mi única amiga. Por eso hablo ahora. No busco que me perdonen. El perdón es una moneda devaluada que no tiene curso legal en el 9º círculo del infierno. Tampoco busco redención, porque sé exactamente cuánto pesan, en gramos de plomo y en litros de pesadillas, las almas que arranqué. Mi espalda ya no aguanta más peso y mi cuenta con el diablo está sobregirada. Lo que busco, lo único que me queda antes de que la demencia termine de devorar las pocas neuronas lúcidas de Esteban y solo deje al cascarón vacío del peregrino,
es dinamitar la mentira. Quiero vomitar la verdad sobre la mesa inmaculada de la historia oficial. Quiero que sepan que la narrativa que les vendieron, la que escribieron los vencedores en sus libros de texto y que los periodistas de la Ciudad de México repitieron como loros amaestrados, es una farsa monumental. Una ópera bufa construida con sangre coagulada, complicidad estatal y billetes de $100 enrollados oliendo a cocaína. La llamada guerra contra el narco no fue una guerra. Fue una gestión de negocios hostil. Un reacomodo de plazas dirigido por hombres de traje impecable en oficinas, con aire acondicionado en Paseo de la Reforma y en Washington, y ejecutada por nosotros. Los idiotas útiles. Los campesinos con fusiles de asalto. Y la prueba viviente de esa mentira. El clavo oxidado que sostiene todo el andamiaje de la farsa tiene un nombre que, incluso aquí, en la seguridad estéril de Colorado, me provoca escalofríos y me hace mirar por encima del hombro. Nazario Moreno González. Le decían el Chayo, el doctor, el más loco, o como nosotros le susurrábamos con un temor reverencial que nos calaba hasta la médula, el Señor. El mundo cree que murió en diciembre de 2010. El gobierno de Felipe Calderón separó el cuello, infló el pecho y anunció al mundo que habían abatido al líder espiritual de la familia michoacana en una batalla épica. Mintieron. Yo estuve ahí. Yo manejaba la camioneta blindada. Yo vi la verdad. Pero me estoy adelantando. Para que entiendan cómo llegué a ser la sombra de un monstruo, tengo que explicarles, con el detalle doloroso de una autopsia en vivo, cómo muere un hombre honesto y nace una bestia. El origen de la roña. Yo no nací con el diablo adentro. No crecí soñando con decapitar rivales, ni con tener tigres en el patio trasero alimentados con carne humana, como esos narcos junior de TikTok que presumen armas que no saben usar. Mi sueño era mucho más mediocre y, por lo tanto, más honesto. Yo quería ser ingeniero agrónomo. Quería entender la tierra, la química del suelo, saber por qué algunas semillas mueren y otras prosperan en la sequía. Nací en Apatzingán, en el corazón de la Tierra Caliente, un lugar geográfico que hace honor a su nombre. Allí el sol no calienta, castiga. Te golpea la nuca como un ladrillo envuelto en fuego, secando la voluntad. Mi padre era limonero, no dueño de huertas, sino peón. Un hombre de manos que parecían cortezas de árbol viejo, agrietadas, duras, con las uñas permanentemente teñidas de verde, tierra y fertilizante barato. Pero esas manos, tan toscas para el mundo, acariciaban a mi madre con una ternura que todavía me duele recordar. Trabajaba de sol a sol, literalmente, cortando limón bajo temperaturas de 40 grados a la sombra, con el jugo ácido quemándole las heridas de los dedos, para que al final de la semana le pagaran una miseria. Los intermediarios, los coyotes, los dueños de los empaques, se quedaban con la ganancia real mientras ellos bebían whisky en el aire acondicionado. Pero mi padre tenía un orgullo de hierro, una dignidad arcaica que hoy parece estúpida, pero que entonces era todo nuestro patrimonio. El dinero limpio huele a sudor, Esteban, me decía mientras se lavaba en la pila del patio, con el agua turbia escurriendo por sus brazos fibrosos, el olor a cítrico impregnado en su piel como un perfume barato. El dinero sucio huele a sangre, y ese olor nunca se quita, ni con todo el cloro del mundo. Se te mete en los poros, te pudre los huesos. ¿Qué razón tenía el viejo? Y qué poco me sirvió su filosofía cuando el hambre apretó el cuello de nuestra casa como una soga. La vida nos rompió en el año 2000.
Mi madre, una mujer santa que hacía milagros multiplicando 1 kilo de frijoles y 2 de masa para que comiéramos 4. Enfermó. Diabetes mal cuidada, dijeron los médicos del Seguro Popular con esa frialdad clínica que te hace sentir culpable por ser pobre. Sus riñones colapsaron. Necesitaba diálisis 2 veces por semana y cada sesión costaba lo que mi padre ganaba en un mes rompiéndose la espalda. Vendimos todo. La televisión vieja de perillas, el refrigerador que hacía ruido como tractor, la camioneta Datsun del 80 que usábamos para movernos. Yo dejé la carrera técnica en el segundo semestre porque ya no había ni para el pasaje del autobús. Pero no fue suficiente. La enfermedad es un lujo que los pobres no pueden costear. Recuerdo el día exacto, el minuto exacto en que mi brújula moral se hizo pedazos. Fue un martes de agosto, húmedo y sofocante, con el cielo de color plomo amenazando una tormenta que se negaba a caer. Estábamos en la sala de espera del hospital regional. El aire olía a una mezcla nauseabunda de cloro barato, orina vieja, vómito seco y desesperación humana. Mi madre estaba gris, respirando con dificultad, hinchada como un globo de agua por los líquidos que su cuerpo ya no podía procesar. Llevábamos 4 horas esperando en una silla de plástico duro que le lastimaba la espalda. Me acerqué a la ventanilla, humillado, con las lágrimas tragadas en la garganta, sintiéndome un niño pequeño y desprotegido, y le supliqué a la enfermera administrativa que nos atendiera. Ella ni siquiera levantó la vista de sus papeles, como si yo fuera transparente, una mosca molesta. «Señorita, por favor, le cuesta respirar», dije, mi voz temblando, odiándome por suplicar. Sin el pago por adelantado del material y el catéter, no podemos conectarla, joven. Son las reglas del hospital. No es beneficencia pública, es recuperación de cuotas. El sistema está saturado. Pero se va a morir si no la conectan hoy. Se está ahogando frente a usted. Traiga el recibo de caja y la pasamos. Siguiente. Reglas. Esa palabra retumbó en mi cabeza como un disparo de cañón. Las reglas decían que mi madre debía morir ahogada en sus propios fluidos porque unos papeles de colores con la cara de Benito Juárez no estaban en mi bolsillo. Las reglas eran un muro construido para contenernos a nosotros, los jodidos, mientras los otros saltaban por encima. Salí al estacionamiento a vomitar la bilis de la impotencia. Estaba golpeando la pared de ladrillo rojo, con los nudillos sangrando, gritándole a un Dios sordo y mudo, cuando sentí una mano pesada en el hombro. «Tranquilo, carnal. Así no vas a arreglar nada. Solo te vas a joder la mano y la vas a necesitar buena». Me giré, listo para pelear, con la adrenalina nublándome la vista. Era el Chino, un conocido del barrio. Un tipo que siempre había sido un vago de esquina, pero que últimamente andaba transformado. Ropa de marca americana, cadenas de oro grueso y trocas del año, aunque todos sabíamos que ni la primaria había terminado. Olía a loción cara, a pólvora y a tabaco rubio, un contraste brutal con el olor a muerte del hospital. Me ofreció un cigarro, pero yo negué con la cabeza, temblando de rabia y vergüenza. Me miró con esa lástima calculadora que tienen los reclutadores, como quien evalúa un caballo de carga para ver si aguanta el viaje. «Tu jefa está mal, ¿verdad?», preguntó, echando el humo hacia el cielo plomizo. «Se ve mal, Esteban». La vi adentro, pálida como la cera. «Se está muriendo, Chino, y no tengo un puto peso. Nos van a echar a la calle como perros». «El dinero es papel, Esteban. El papel se consigue, se imprime, se roba. La vida no. La jefa es sagrada. No puedes dejar que se vaya por falta de papelitos. Eso no es de hombres».
Metió la mano en su mariconera de piel cruzada al pecho y sacó un fajo de billetes amarrado con una liga elástica. Me lo puso en el pecho, contra mi corazón acelerado. Eran 5,000 pesos. Me quemaban la piel a través de la camisa sudada como si fueran brasas del infierno. No es prestado, dijo antes de que mi orgullo pudiera armar una protesta. Es un adelanto. Hay gente allá arriba, en la sierra, que cuida a los suyos. Gente que pone orden donde el gobierno solo pone excusas y nos deja morir. La familia cuida a la familia. Necesito que lleves un paquete a Uruapan hoy mismo. Es pura medicina, nada malo. Precursores para medicinas que curan el alma. Si lo haces, hay más de donde salió esto. Y tu jefa vive. Si no, pues, ya sabes lo que pasa. Miré el dinero. Miré hacia la puerta de cristal sucio del hospital, donde mi madre se apagaba lentamente. En ese segundo, la honestidad de mi padre, sus discursos sobre el sudor y la sangre, se desmoronaron como un castillo de naipes bajo un huracán. Pensé, ¿de qué sirve la dignidad si mi madre está muerta? Agarré el dinero. Lo apreté tan fuerte que sentí la textura del papel en mi palma, marcándome para siempre. ¿Qué tengo que hacer?, pregunté, sintiendo cómo algo se rompía dentro de mí. Lleva la troca de mi primo. No preguntes qué hay en las llantas. Solo maneja, sonríe y no te pares. Si te para la federal, di la clave que te voy a dar. Esa misma tarde pagué la diálisis. Vi cómo el color volvía un poco a las mejillas de mi madre. Vi cómo sus pulmones se liberaban. Y esa misma noche, manejando una camioneta prestada con 3 kilos de cristal escondidos en la llanta de refacción, vendí mi alma al diablo por 5,000 pesos. Fue la transacción más barata de la historia. Parte principal. Crónica de ascenso y caída. Episodio 1. Bautismo de fuego. Al principio, te seducen. Es como entrar en una secta, no en una banda criminal. No te dicen que eres un narco, un sicario o un asesino a sueldo. Te dicen que eres un soldado, un protector, un guardián de la soberanía de Michoacán. La familia michoacana no era como los zetas, esos animales del norte que venían a violar, secuestrar y matar por puro placer sádico. Nosotros teníamos un código. Teníamos la Biblia. Nazario Moreno había escrito un libro, Los Pensamientos, una mezcla extraña, casi alucinógena, de autoayuda barata tipo John Eldredge, cristianismo evangélico radical y filosofía de guerrilla revolucionaria. Nos obligaban a leerlo. Nos prohibían consumir drogas. El que vende veneno no puede probarlo, porque el veneno nubla el juicio y el juicio es lo único que nos separa de las bestias, decía el primer mandamiento no escrito de la organización. Nos obligaban a rezar antes de cada misión. Nos reuníamos en círculos bajo la luz de la luna, tomados de las manos. 50 hombres armados con rifles de asalto pidiendo la protección del Altísimo. Nos decían que nuestra guerra era divina, que estábamos limpiando la tierra de las plagas para que los campesinos pudieran trabajar en paz. Y yo, joven, estúpido, hambriento y resentido con un sistema que había dejado morir a mi madre, porque murió 6 meses después, a pesar del dinero. Pero al menos murió en una cama limpia y con morfina. Me lo creí todo. Me tragué el cuento del justiciero social hasta el fondo. Mi bautizo de fuego fue en la sierra de Tumbiscatío, 3 años después de haber entrado como simple mula de transporte. Ya había demostrado lealtad, discreción y una inteligencia logística superior al promedio de los matones que apenas sabían escribir su nombre. Tenía 23 años. Nos avisaron por radiofrecuencia, en clave,
que un convoy de los Zetas intentaba entrar por una brecha olvidada llamada El Espinazo para tomar el control de una cocina de metanfetamina grande, un laboratorio industrial escondido entre los pinos que producía toneladas al mes. El comandante de la plaza, un hombre con el rostro cruzado por una cicatriz queloide que le levantaba el labio superior en una mueca perpetua y al que llamábamos el Toro, me dio una AR-15 Bushmaster con mira holográfica. «Ten», me dijo, empujando el arma fría y pesada contra mi pecho. Olía a aceite CLP y a muerte. «Quítale el seguro. Hoy te gradúas, ingeniero. Defiende tu tierra, Esteban. Ellos no son gente, son invasores. Vienen a violar a tus hermanas y a esclavizar a tus primos. Si pasan, Apatzingán arde. Tienes los huevos o te vas a orinar en los pantalones». «Estoy listo, comandante», dije, aunque mis rodillas chocaban una contra la otra y sentía una bola de hielo en el estómago. Subimos a la sierra en la batea de las camionetas doble rodado, blindadas artesanalmente con placas de acero soldadas. El viaje duró 2 horas de terracería infernal, saltando en cada bache, agarrados de las barras antivuelco. El aire olía a pino, a tierra mojada tras la lluvia de la tarde y a ese olor metálico del miedo que sudaban mis compañeros. Mis manos sudaban tanto que tenía miedo de que el polímero del rifle se me resbalara. Mi corazón latía en mis oídos, pum, 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 ahogando el ruido del motor diésel. Miraba a mis compañeros. El Sapo, un gordo bonachón que siempre contaba chistes, ahora rezaba en silencio besando un rosario de plástico. El Flaco, un niño de 18 años, mascaba chicle con una furia que delataba su terror. Llegamos al punto de emboscada. Nos desplegamos entre la maleza, mimetizándonos con el entorno. El silencio de la sierra antes de un combate es algo pesado, antinatural, una calma que duele. Los pájaros dejan de cantar, presintiendo la violencia. El viento parece detenerse. Solo escuchas tu propia respiración entrecortada y el crujido de las botas sobre las hojas secas. «Ahí vienen», susurró el Toro por el radio. «Aguanten, aguanten, fuego». Cuando empezó la balacera, el mundo desapareció. El sonido de los disparos en la sierra es diferente a lo que se escucha en las películas de Hollywood. No es un bang limpio. Es un chasquido seco. Crack, 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 ensordecedor, que retumba en el pecho como un martillo golpeando una chapa metálica y rebota en los cerros creando un eco confuso. No sabes de dónde vienen las balas. El aire se llenó de zumbidos, como si un enjambre de avispas metálicas pasara sobre nuestras cabezas cortando las ramas. Una lluvia de hojas verdes y astillas caía sobre nosotros. Al principio, me congelé. El miedo es paralizante. Sientes que las piernas se te vuelven de agua y el cerebro se desconecta. Me tiré detrás de una roca llena de musgo, respirando polvo, cerrando los ojos, rezando para que acabara, sintiéndome el cobarde más grande del mundo. «Dispara, cabrón, dispara o te mato yo mismo», gritó el Toro a mi lado, sacudiéndome por el chaleco, disparando ráfagas cortas, con los casquillos calientes saltando y golpeándome la cara, quemándome la piel. El instinto de supervivencia es una bestia poderosa y antigua, anterior a la razón. Me asomé. Vi figuras moviéndose entre los árboles a unos 50 metros. Sombras con chalecos tácticos negros y cintas de colores en los brazos para identificarse. No pensé en que eran humanos. No pensé en sus familias. Eran siluetas en un videojuego mortal. Apunté al bulto más cercano y apreté el gatillo. El rifle coseó contra mi hombro, un dolor sordo y rítmico que me despertó.
Disparé hasta que el cargador se vació y el cañón humeaba. Cambié el cargador con manos torpes. Se me cayó uno al suelo. Lo recogí lleno de tierra, lo metí a golpes y seguí disparando. Vi caer a uno de los contras. No fue espectacular. No hubo volteretas. Simplemente se dobló, como si le hubieran cortado las cuerdas de marioneta que lo sostenían, y se desplomó en la maleza. Corrí hacia adelante con los demás, gritando groserías para darnos valor, lleno de una adrenalina que se sentía como fuego líquido en las venas. Una droga más potente que cualquier cristal. Avanzábamos y disparábamos, tomando terreno metro a metro. El olor a pólvora quemada inundaba todo, picaba en la nariz y en la garganta. Cuando llegamos a su posición, el combate había terminado. El silencio volvió a la montaña, más pesado que antes, solo roto por los quejidos agudos de los heridos y el siseo de los radiadores perforados de las camionetas enemigas. Había sangre en el suelo, charcos oscuros que la tierra sedienta bebía con avidez. Me acerqué con cautela al cuerpo que yo había derribado. El rifle me pesaba 1 tonelada. Era un muchacho, un niño casi. No debía ser mayor que yo, quizás 19 años. Tenía acné severo en la frente y un tatuaje mal hecho de la Santa Muerte en el cuello. Le había dado en el pecho, destrozando el chaleco táctico barato que traía. Lo vi retorcerse en el polvo, boqueando como un pez fuera del agua, tratando de meter aire en pulmones perforados, haciendo un sonido de gorgoteo rosado. Burbujas de sangre reventando en sus labios. Sus ojos me buscaron. Esperaba ver odio. Esperaba ver a un monstruo de los Zetas, a un demonio sin alma. Pero no. Vi pánico puro. Vi a un niño que se dio cuenta, en ese instante final, de que no era inmortal, de que la vida se le escapaba por los agujeros del pecho. Sus labios se movieron sin sonido, pero leí la palabra. Mamá. Mátalo, dijo el toro, poniéndose a mi lado, encendiendo un cigarro con manos que no temblaban, limpiando la sangre de su bota en el pasto. Que no sufra. Es misericordia, peregrino. No dejes basura viva. Levanté el rifle. El cañón irradiaba calor hacia mi cara. Mi dedo estaba en el gatillo. Miré al chico. Él cerró los ojos y una lágrima limpia trazó un camino por su cara sucia de tierra y pólvora. Dudé un segundo eterno donde recordé a mi madre, a mi padre, a Dios. Pero luego miré a el toro. Miré a mis compañeros que me observaban esperando a ver si era uno de ellos. Crack. Su cabeza se sacudió violentamente contra el suelo y luego, la quietud absoluta. La vida se apagó como quien apaga un interruptor de luz. El cuerpo se relajó. Ya no era una persona, era un objeto. No sentí asco. No vomité como en las novelas. No sentí culpa inmediata. Sentí una descarga eléctrica recorriéndome la espalda, erizándome los vellos de la nuca. Sentí poder. Por primera vez en mi miserable vida de pobre, de víctima del sistema, de hijo de peón humillado. Yo no era el que agachaba la cabeza. Yo no era el que suplicaba en la ventanilla del hospital. Yo era Dios en ese metro cuadrado de tierra. Yo decidía quién vivía y quién moría. Ese día, en esa brecha polvorienta de Tumbiscatío, bajo el sol implacable, Esteban Guzmán, el hijo del limonero, se quedó tirado junto al cadáver del Zeta y se puso de pie el peregrino. Episodio 2. La revelación, la mentira de diciembre. Mi ascenso fue meteórico. En este mundo, si tienes cerebro, sabes leer bien, no eres impulsivo y, sobre todo, si no te metes lo que vendes, eres rey en tierra de ciegos. Pasé de ser un simple estaca
gatillero, a jefe de una célula de cobro de piso y luego a coordinador logístico. Finalmente, llegó la llamada que todos temían y deseaban a partes iguales. Me mandaron llamar al círculo interno. Iba a conocer a el señor. Yo esperaba encontrar a un general, a un estratega militar brillante tipo Napoleón o Pancho Villa. Lo que encontré en el rancho La Fortaleza, escondido en lo profundo de la sierra, fue una pesadilla surrealista. El lugar era inexpugnable, sí, con muros de 5 metros y cámaras de vigilancia cada 10 pasos. Pero por dentro era un templo extraño. Había estatuas religiosas de tamaño natural por todos lados. San Judas Tadeo, la Virgen de Guadalupe, San Francisco de Asís y otras figuras extrañas con capas y espadas medievales. Había altares con velas perpetuas y hombres armados hasta los dientes, con cuernos de chivo con incrustaciones de oro y diamantes cruzados al pecho, rezando el rosario de rodillas en el pasto perfectamente cortado. Y en el centro de todo, él, Nazario Moreno. Era un hombre de estatura media, nada impresionante físicamente, un poco rechoncho, pero con una mirada que te taladraba el cráneo. Tenía esa intensidad vibrante de los locos o de los profetas, esos ojos que nunca parpadean lo suficiente y que parecen ver cosas que tú no ves. Me recibió sentado en una mesa larga de madera fina, bajo una palapa inmensa, rodeado de lugartenientes y mujeres hermosas que servían bebidas en silencio como fantasmas. Peregrino, dijo, saboreando el apodo. Su voz suave, casi pastoral, con un acento de rancho muy marcado. Me dicen que tienes fe, que eres un guerrero de Dios y que tu mano no tiembla para castigar al impío, que limpiaste Tumbiscatío. Soy lo que usted ordene, señor. No me sirvas a mí, Esteban. Sirve a la causa. Sirve al pueblo michoacano. Siéntate, come. Aquí nadie pasa hambre. Prueba el queso, es de mis vacas. Me integró a su guardia personal, el anillo de seguridad más íntimo. Ahí fue donde se me cayó la venda de los ojos, capa por dolorosa capa. La vida en el círculo íntimo de Nazario era una contradicción viviente, una esquizofrenia moral absoluta. Por las mañanas, nos leía pasajes de la Biblia y nos hablaba de amor al prójimo, con lágrimas reales en los ojos, predicando sobre la humildad y el servicio. Por las tardes, ordenaba torturar a un campesino que no había querido vender sus tierras a precio de remate para que él pudiera plantar más aguacate. Lo vi ordenar decapitaciones mientras comía un plato de melón con queso cottage, limpiándose la boca con una servilleta de lino bordada mientras escuchaba los gritos provenientes del granero como si fuera música de fondo. Es necesario podar el árbol para que dé fruto. Peregrino, me decía, pinchando un trozo de fruta con delicadeza. La sangre riega la libertad. A veces Dios pide sacrificios duros, como le pidió a Abraham con Isaac. Pero lo más repugnante no era su violencia, sino sus socios. Yo era su sombra. Manejaba su vehículo principal, así que lo veía todo. Vi llegar camionetas blindadas sin placas, escoltadas por patrullas de la Policía Federal. Vi bajar a hombres de traje y corbata, políticos que salían en los noticieros de la noche hablando de Estado de Derecho y mano dura. Se sentaban a la mesa de Nazario, bebían su tequila añejo de 10,000 pesos la botella, comían sus carnitas y pactaban. Se repartían las alcaldías, decidían quién sería el próximo jefe de la policía estatal, qué rutas de la droga se protegerían y cuáles se atacarían para dar resultados y fotos para la prensa internacional. Intercambiaban maletines llenos de dólares por impunidad. El gobierno necesita enemigos, Peregrino.
me dijo una vez Nazario, viendo las noticias en una pantalla gigante de 80 pulgadas. Y nosotros necesitamos socios. Es un matrimonio por conveniencia. Ellos ponen las leyes, nosotros ponemos el orden y el dinero para sus campañas. Sin nosotros, la economía de este estado colapsa en una semana. Y entonces llegó diciembre de 2010. El ambiente estaba tenso. La presión de Estados Unidos era asfixiante. Felipe Calderón necesitaba un trofeo grande. Necesitaba sangre real para justificar los miles de muertos que su estrategia estaba dejando en las calles. Y Nazario, en su locura calculadora, lo sabía. «Quieren mi cabeza, Esteban», me dijo una noche mirando un mapa de Michoacán lleno de chinches de colores. «Si quieren un mártir, les daremos un mártir. Pero los mártires de verdad resucitan al tercer día. Nosotros resucitaremos antes. Prepara las camionetas. Vamos a montar un espectáculo». Lo que sucedió esos días en Apatzingán fue una obra maestra de ingeniería mediática y terrorismo de Estado. Nos ordenaron desatar el caos. «Quiero que parezca el fin del mundo», ordenó Nazario por radio. Quemamos camiones. Bloqueamos las entradas de la ciudad con autobuses en llamas. Disparamos contra cuarteles de la policía. Lanzamos granadas a las plazas públicas. El cielo se llenó de humo negro aceitoso que tapaba el sol. El ruido de las aspas de los helicópteros Black Hawk de la Policía Federal era incesante. El zumbido de las ametralladoras minigun desde el aire hacía temblar el suelo y rompía los vidrios de las casas. La gente corría aterrorizada. La versión oficial dice que hubo un enfrentamiento de 2 días, que acorralaron a Nazario en la sierra y lo abatieron heroicamente, que sus fieles seguidores, en un acto de desesperación religiosa, se llevaron el cuerpo para que no fuera profanado por los gobiernos. La verdad es mucho más simple, mucho más oscura y cínica. Mientras las noticias reportaban la batalla feroz y daban por muerto al capo, nosotros estábamos en una caravana de 3 camionetas Suburban blindadas nivel 7, saliendo tranquilamente de la zona de conflicto por una carretera secundaria pavimentada. Yo iba manejando la del medio. Nazario iba en el asiento del copiloto, tranquilo, sin chaleco antibalas, comiendo pistaches y escuchando música de banda a volumen bajo. Llegamos a un retén de la Policía Federal en las afueras de Nueva Italia. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Vi las luces rojas y azules de las patrullas girando en la oscuridad. Vi a los federales con sus rifles G3 listos, pasamontañas puestos, bloqueando el paso. Apreté el volante, mis nudillos blancos, mi pie derecho temblando sobre el acelerador, listo para pisarlo a fondo, embestir o morir disparando. Mi mano buscó la pistola entre los asientos. «Tranquilo, hijo», dijo Nazario, poniendo una mano sobre mi brazo tenso, deteniéndome. «Todo está pagado. El boleto incluye el peaje VIP. Observa cómo funciona el poder real». El comandante del retén, un tipo alto con uniforme táctico impecable y gafas oscuras a pesar de ser de noche, se acercó a la ventana. Bajé el cristal blindado unos centímetros. El aire acondicionado frío del interior chocó con el calor húmedo y polvoriento de afuera. El comandante miró hacia adentro. Sus ojos se encontraron con los de Nazario. No hubo sorpresa. No hubo gritos de arresto. No hubo disparos. El comandante simplemente asintió, hizo una señal con la mano a sus hombres y abrieron las barreras de contención naranjas. Se cuadró y saludó militarmente mientras pasábamos despacio. «Buen viaje, señor. Vaya con Dios», dijo el policía con respeto. «Igualmente, comandante. Salúdeme a su familia y disfrute el regalo».
respondió Nazario con una sonrisa cínica que helaba la sangre, pasándole un sobre grueso por la rendija. Avanzamos por caminos rurales hasta llegar a una hacienda segura en la Sierra de Guerrero, lejos del ruido. Esa noche, encendimos la televisión de plasma en la sala principal. El vocero de Seguridad Nacional del gobierno, Alejandro Poiré, estaba en cadena nacional. Con rostro serio, voz grave y una bandera de México inmensa detrás, confirmó categóricamente la muerte de Nazario Moreno González, alias El Chayo. Hablaba de pruebas irrefutables, de triunfo del Estado, de un gran golpe al crimen organizado. En la sala de la hacienda se hizo un silencio sepulcral. Todos miramos a Nazario. Él estaba sentado en un sillón de piel, con una copa de coñac Martel en la mano. De repente, soltó una carcajada. No fue una risa de alegría. Fue una risa seca, hueca, la risa de un demonio que acaba de engañar a Dios en una partida de póker. ¿Lo ves, peregrino?, me dijo señalando la pantalla con la copa. Ya no existo. Soy un fantasma. Y a los fantasmas no se les puede perseguir, no se les puede encarcelar y no se les puede matar. Hoy, Nazario muere para que el más loco pueda reinar eternamente. Ese día murió la familia michoacana y nacieron los caballeros templarios. Si antes Nazario estaba loco, su muerte oficial lo desató por completo. Al no existir legalmente, perdió cualquier freno moral o humano que le quedaba. Se creyó un santo viviente. San Nazario se hacía llamar. Hacía que los nuevos reclutas besaran sus anillos y le rezaran. Escribió un nuevo código, aún más estricto, lleno de simbología medieval ridícula, capas blancas y cruces rojas. Pero la violencia se volvió sádica, gratuita, barroca. Ya no era por negocio, era por placer estético y control psicológico. Episodio 3. El ascenso, el manejo del imperio. Con mi lealtad probada en el escape, y siendo guardián de su secreto más oscuro, mi posición se solidificó. Me convertí en jefe de plaza regional. Ya no era solo un gatillero, era un administrador del terror, un CEO del crimen. Mi trabajo consistía en asegurar que el flujo de mineral de hierro hacia China, nuestro nuevo negocio millonario, mucho más lucrativo y seguro que la droga, y la metanfetamina hacia Estados Unidos no se detuviera. Tenía bajo mi mando a 50 sicarios, contadores, abogados y policías municipales comprados. Recuerdo una misión específica que define esa época de poder absoluto y corrupción total. Teníamos que alinear el puerto de Lázaro Cárdenas, la joya de la corona del Pacífico. Un sindicato de trabajadores portuarios se estaba poniendo difícil. El nuevo líder quería demostrar fuerza a sus bases y pedía más porcentaje por hacerse de la vista gorda con los contenedores llenos de precursores químicos que llegaban de Asia y el mineral robado que salía. Llegué a la reunión en un restaurante de mariscos exclusivo frente al mar, rodeado de 4 camionetas llenas de hombres armados que bloquearon la calle con total impunidad a plena luz del día. El restaurante estaba vacío. Lo habíamos cerrado para nosotros. El dueño, temblando, nos servía. El líder sindical, un hombre gordo y sudoroso llamado Ramírez, estaba sentado en una mesa, secándose la frente con una servilleta de papel que se deshacía en sus manos. «Mire, peregrino», balbuceó Ramírez cuando me senté frente a él. «La aduana está presionando mucho desde México. No podemos seguir metiendo los contenedores sin papeles como si nada. Necesitamos subir la tarifa para sobornar a los nuevos inspectores navales. Es por seguridad de todos. Mis muchachos están nerviosos. Yo ni siquiera levanté la voz. Estaba comiendo un cóctel de camarones con mucha calma.
disfrutando la brisa marina y el sabor del cilantro. Ramírez, el cóctel está bueno, pero le falta limón, dije ignorando su queja. ¿Tienes hijos? ¿Qué? Sí, 2, respondió, poniéndose pálido como la cera, sus ojos moviéndose de un lado a otro. Una niña y un niño. ¿Les gusta el fútbol? Sí. El niño juega de delantero en la liga infantil. ¿Por qué me pregunta eso, señor? Porque sería una lástima que no volvieran a jugar. Sería una lástima que se rompieran las piernas en un accidente desafortunado saliendo de la escuela. O que desaparecieran camino al entrenamiento. Ramírez intentó protestar, invocar sus derechos sindicales, hablar de sus contactos políticos. Hice una señal discreta con 2 dedos. 2 de mis hombres, el mudo y el cuervo, entraron al restaurante arrastrando a un muchacho joven, golpeado, con la cara hecha un mapa de sangre y un ojo cerrado por la hinchazón. Era el sobrino de Ramírez, su mano derecha en las operaciones del puerto. Lo tiraron al suelo frente a nuestra mesa como un saco de basura. Tu sobrino habló con la DEA en un hotel de Ixtapa la semana pasada, Ramírez. Lo sabemos. Tenemos las grabaciones. Quería vender nuestras rutas a cambio de visas y protección. Ramírez empezó a llorar, a suplicar, cayendo de rodillas, abrazando mis botas, manchándolas de lágrimas y mocos. No, por favor, yo no sabía nada. Se lo juro por mi madre. Él es un pendejo, no sabe lo que hace. Perdónelo, es solo un muchacho. El desconocimiento no exime de la culpa en esta organización. Dije con voz monótona, limpiándome la boca. La incompetencia se paga igual que la traición. Y la traición se paga con sangre. Me levanté, dejé un billete de 500 pesos para la propina del mesero fantasma y salí del restaurante sin mirar atrás. Detrás de mí, escuché un solo disparo. Seco. Definitivo. Y luego el grito desgarrador de Ramírez. No necesité ver. Sabía que el mensaje había sido entregado. Al día siguiente, el sindicato trabajó gratis. Los contenedores pasaron como si fueran invisibles, y Ramírez firmó todos los papeles que le pusimos enfrente con la mano temblorosa pero obediente, agradeciendo que no hubiéramos matado a sus hijos. Así operábamos. El miedo era nuestra moneda, y teníamos una inflación galopante. Controlábamos el precio del limón, del aguacate, del transporte público, de las tortillas. Éramos el gobierno de facto. Pero vivir así te corroe el alma. Te vuelve un animal acorralado. Nazario, desde su escondite, empezó a ver conspiraciones en todas partes. La sífilis o la locura, o ambas, le carcomían el cerebro. Mataba a sus propios lugartenientes por sospechas infundadas, por chismes de amantes despechadas, o simplemente porque había tenido un mal sueño donde lo traicionaban. Yo vivía en un estado de terror constante. Sabía que yo sabía demasiado. Ser el testigo principal de su falsa muerte no era un honor. Era una sentencia de muerte diferida. Yo era un cabo suelto que tarde o temprano tendría que cortar. Cada vez que me llamaba a su presencia, me despedía de mi reflejo en el espejo, pensando que sería la última vez que vería a Esteban. Episodio 4. La culminación, el punto de inflexión. Mi alma, o lo que quedaba de ella carbonizada en el fondo de mi ser, terminó de romperse en una noche calurosa de 2012. Fue el momento en que la bestia miró al espejo y vio algo que ya no pudo tolerar. Me enviaron a un pueblo cerca de Aguililla, una zona serrana difícil donde la gente es brava y desconfiada. La orden era clara y brutal. Piso parejo. Un agricultor de aguacate, don Manuel, un hombre mayor y respetado en la comunidad.
Había tenido la osadía de vender su cosecha a un empaque ajeno a la organización, saltándose nuestra cuota de protección de 2 pesos por kilo. Nazario quería dar un ejemplo bíblico para que nadie más se atreviera a desafiarlo. Quiero que todos sepan qué pasa cuando le roban a la orden, había gritado Nazario por la radio encriptada, su voz distorsionada por la ira. Quémalo todo, peregrino. Que no quede piedra sobre piedra. Llegamos a la casa de campo de noche. El sonido de los grillos era ensordecedor hasta que llegaron nuestros motores V8, rugiendo como bestias metálicas. Éramos un comando de 8 hombres. Rompimos la puerta principal de madera tallada con un ariete improvisado. El ruido de la madera astillándose se mezcló con los gritos agudos de la mujer de don Manuel. Sacamos al hombre, a su esposa y a sus 2 nietos que estaban de visita, a rastras al patio de tierra. Los niños, Dios mío, los niños, eran pequeños. Una niña de unos 6 años, con una pijama rosa de princesas de Disney y un niño de 8. Lloraban en silencio. Ese llanto aterrado donde se te corta la respiración y solo sale aire, temblando de frío y de terror absoluto bajo la luz cegadora de los faros de nuestras camionetas. Olía a orina. La niña se había hecho pipí del miedo. «Mátalos a todos, peregrino», ordenó el carnicero, el jefe operativo que me acompañaba esa noche para supervisarme. Era un tipo sádico, con dientes de plata y ojos vacíos, que disfrutaba esto, que coleccionaba orejas secas en un frasco. Un verdadero psicópata que Nazario había empoderado. Que no quede semilla. Esa es la orden del Señor. Raíz y rama. Si dejas crías, crecen vengadores. Levanté mi AR-15. El punto del láser rojo bailó sobre el pecho de don Manuel, sobre su camisa de cuadros vieja y desgastada. Él me miró a los ojos, no suplicó por su vida. Se puso de rodillas con dignidad y juntó las manos, protegiendo a su familia con su cuerpo. A mí mátenme, compa. Yo la cagué. Yo vendí por fuera porque necesitaba para la medicina de mi vieja, pero a ellos no. Mi mujer y mis nietos no saben nada de negocios. Tenga madre, por favor. Son inocentes. Máteme a mí, pero déjelos ir. Miré a los niños. El niño me miraba fijamente, paralizado, con los ojos abiertos como platos. Y en sus ojos oscuros vi mi propio reflejo. Vi al Esteban de 23 años en el hospital, impotente ante la burocracia de la muerte. Vi la misma indefensión ante un poder absoluto que no entiende de piedad. Y de repente, escuché la voz de mi padre, clara como si estuviera a mi lado, susurrándome al oído entre el ruido del viento. El dinero sucio huele a sangre, Esteban. ¿En qué te has convertido? Sentí una náusea violenta, un vértigo moral. Algo dentro de mí se rompió. No fue un pensamiento racional, fue un vómito del alma. Ese pequeño fragmento de humanidad que yo creía enterrado bajo capas de cinismo, dinero y cocaína, gritó, ¡basta! No podía hacerlo. Podía matar narcos, podía matar traidores, pero no podía matar niños. No podía cruzar esa línea final. Bajé el arma lentamente. El láser apuntó al suelo polvoriento. No, dije. Mi voz sonó extraña, metálica, ajena a mis propios oídos, pero firme. ¿Qué vergas dijiste?, preguntó el carnicero, incrédulo, escupiendo un pedazo de palillo al suelo. ¿Te volviste puto o qué? ¿Te dio miedo? Dije que no. El problema es con el viejo. Los morros no tienen la culpa. No voy a matar niños hoy. No está en el código. Esto no es justicia, es carnicería. El código es lo que el Señor diga que es el código, gruñó el carnicero acercándose a mí, su mano bajando hacia su cintura.
Te estás ablandando, peregrino. Son órdenes directas. Si no lo haces tú, lo hago yo. Y luego te mato a ti por traidor y los tiro a todos en la misma fosa común. Hazlo o te mueres. El carnicero levantó su pistola 45 con cachas de oro y me apuntó a la cabeza. Vi el agujero negro del cañón. Vi su dedo apretándose en el gatillo, sus ojos brillando con la anticipación del asesinato. El tiempo se detuvo. El mundo se redujo a ese instante. Miré a los niños abrazados a su abuela. Sabía que si él disparaba, mi vida terminaba ahí, y la de ellos también. Ya no había vuelta atrás. Ya no había retiro ni jubilación. Era matar o morir. No lo pensé. Fue memoria muscular pura. Giré mi rifle en un movimiento fluido y rápido. Un movimiento que había practicado 1000 veces en el campo de tiro. ¡Bam! Le disparé a el carnicero directamente en la cara, a quemarropa. La bala entró por su pómulo izquierdo y le voló la parte trasera del cráneo en una nube roja y gris. Cayó como un costal de papas, muerto antes de que sus rodillas tocaran el suelo. El sonido del disparo rompió la noche. Los otros 6 hombres de mi equipo se quedaron pasmados, con las armas a medio levantar, sin procesar lo que acababa de pasar. Yo era su líder. Me respetaban. Habíamos peleado juntos en 100 batallas. Pero acababa de cometer el pecado capital. Matar a un superior enviado por Nazario. Traición. Les apunté con mi rifle, barriendo el arco de izquierda a derecha, mis ojos inyectados en sangre. «Nadie se mueva o los mato a todos», grité con una ferocidad animal que los hizo dudar. El carnicero se volvió loco. Iba a matarnos. «Bajen las armas, carajo». Me volví a la familia, que estaba en shock, salpicada de la sangre del hombre malo. «Lárguense», les grité con desesperación, empujando a don Manuel hacia su camioneta. «Agarren la camioneta y no paren hasta llegar a la costa. No miren atrás. Váyanse ya o los mato yo mismo». Don Manuel reaccionó. Agarró a los niños y a su mujer y corrieron hacia su vieja Ford Lobo. Arrancaron llantas y salieron disparados hacia la oscuridad, rompiendo el cerco, desapareciendo en la noche. Me quedé solo frente a mis hombres, con el cadáver del carnicero a mis pies, humeante. El silencio era denso, peligroso. «Escuchen bien», les dije, con la voz temblando por la adrenalina. «Vamos a decir que fue una emboscada. Que los Jaliscos nos cayeron y mataron al carnicero. Que la familia escapó en el caos. Si alguien abre la boca, los caso a ustedes y a sus familias uno por uno. Sé dónde viven sus madres, sus esposas y sus hijos. ¿Entendido?». Asintieron lentamente, bajando las armas. «Simón, jefe», murmuraron, mirando el cadáver destrozado. Pero yo vi sus ojos, vi la duda, vi el cálculo matemático de probabilidades. Yo sabía que era cuestión de tiempo. En la familia, los secretos no duran. Se pudren rápido bajo el sol. Alguien hablaría. Alguien querría quedar bien con Nazario o cobrar una recompensa por mi cabeza. Esa noche, mientras quemábamos el cuerpo del carnicero con gasolina y llantas viejas para borrar evidencias, supe que había firmado mi sentencia de muerte. Pero por primera vez en años, al mirar las estrellas sobre la sierra de Aguililla, pude respirar sin sentir el peso del mundo en el pecho. Había salvado a 2 niños. Era poco, era casi nada en un mar de sangre, pero era mío. Episodio 5. La caída. El cazador casado. Desde esa noche dejé de dormir. Vivía con el chaleco antibalas puesto las 24 horas, hasta para ir al baño. Dormía, si a eso se le puede llamar dormir, que eran microsueños de 15 minutos llenos de sobresaltos.
con la pistola Glock bajo la almohada y el rifle abrazado como si fuera un oso de peluche. Cada ruido de un motor, cada mensaje de texto, cada llamada me hacía saltar. Me volví paranoico. Desconfiaba de mi propia sombra. Miraba a mis amigos y me preguntaba, ¿serás tú? ¿Serás tú el que me meta el tiro por la espalda para cobrar el bono? Empecé a moverme solo, cambiando de casa de seguridad cada 2 días, sin avisar a nadie, cortando comunicación, usando teléfonos desechables. El final llegó en 2014. El gobierno de Enrique Peña Nieto había cambiado la estrategia. Los grupos de autodefensa habían surgido en Michoacán. Gente del pueblo cansada de los abusos que se levantó en armas, con camisetas blancas y escopetas viejas, liderados por el doctor Mireles y otros valientes. Las autodefensas empezaron a exponer la verdad que el gobierno negaba, que Nazario seguía vivo, que se paseaba en cabalgatas, que seguía mandando audios. La farsa de 2010 se estaba desmoronando públicamente, y el gobierno federal necesitaba limpiar el desastre rápido antes de que se convirtiera en un escándalo internacional. Necesitaban matar a Nazario otra vez, pero ahora de verdad, y borrar a todos los testigos incómodos que conocían la historia del pacto anterior. Yo encabezaba esa lista. Me casaron en Guanajuato. Me había escondido en una casa de seguridad en las afueras de León, una zona residencial tranquila, intentando juntar dinero líquido para huir a la frontera y desaparecer en Estados Unidos con una identidad falsa. Pero la lealtad en el narco tiene fecha de caducidad muy corta. Uno de mis propios hombres, el Pecas, un chavo al que yo había enseñado a disparar y al que trataba como a un hermano menor, me vendió. Dio mi ubicación a la Marina a cambio de protección y de que no le quitaran una camioneta. Era de madrugada, alrededor de las 4:00 a.m. El silencio era absoluto. De repente, escuché el rechinido de llantas frenando violentamente afuera. No hubo toquidos en la puerta. No hubo «Abran, policía». ¡Bum! La puerta principal voló en pedazos por una carga explosiva SEC-4. El mundo se convirtió en ruido, polvo y confusión. Las balas empezaron a atravesar las paredes de tablaroca como si fueran de papel. Me tiré al suelo, rodando hacia mi rifle que estaba junto a la cama. Respondí al fuego a ciegas, disparando a través de la nube de yeso blanco que llenaba la habitación, tosiendo. «¡Ríndete, peregrino!», gritó alguien con un megáfono desde afuera. «Estás rodeado. Sal con las manos en alto». No me iba a rendir. Sabía que si me agarraban los templarios, me despellejarían vivo y grabarían el video para mandárselo a mi familia. Si me agarraban los federales corruptos, me entregarían a Nazario. Seguí disparando, vaciando cargadores hacia la puerta, rugiendo como un animal herido. Sentí un golpe brutal en el hombro izquierdo, como si me hubieran dado con un bat de béisbol de metal ardiendo. El impacto me giró sobre mi eje y me tiró contra el armario. Luego otro impacto caliente en el muslo derecho que me quebró el fémur. Caí gritando, soltando el rifle. La sangre brotaba caliente y rápida, empapando la alfombra barata color beige. Sabía que era el fin. Mi visión se empezó a nublar. Los bordes se oscurecían. Pensé en mi madre. Pensé en los niños que dejé ir en Aguililla. Al menos hice una cosa buena. Pensé mientras el frío me invadía. Una sola cosa limpia en una vida de mierda. Cerré los ojos, esperando el tiro de gracia en la frente. Pero lo que escuché fueron botas pesadas entrando a la casa, pisando vidrios. Alguien me pateó las costillas para ver si estaba vivo. «Asegurado. Tenemos al objetivo vivo», gritó una voz fuerte. «Traigan al médico.
Que no se nos muera este cabrón. Abrí los ojos con dificultad. Vi botas tácticas color arena. Vi uniformes de camuflaje gris pixelado. Cascos balísticos con visión nocturna. No eran sicarios. No eran policías federales. «Marina, suelten las armas», gritaban. Era la Unidad de Operaciones Especiales de la Marina Armada de México, UNOPES. Los únicos a los que Nazario temía de verdad, porque esos no negociaban, no aceptaban sobornos y estaban entrenados por los gringos. Me sacaron de ahí como un perro, esposado, sangrando, arrastrándome por la grava del patio mientras el vecindario miraba aterrado desde las ventanas. Me subieron a un helicóptero Black Hawk que aterrizó en medio de la calle, levantando una tormenta de polvo. No me llevaron a un hospital de inmediato. Me llevaron a una base naval. El interrogatorio duró días o semanas. Perdí la noción del tiempo en aquel cuarto blanco sin ventanas. No me preguntaron por las rutas de la droga. No les importaban los cargamentos de cocaína ni las cuentas bancarias en Panamá. Solo querían saber una cosa, una y otra vez. Mientras un médico militar evitaba que me desangrara o entrara en shock séptico, manteniéndome con vida solo lo suficiente para seguir hablando. ¿Dónde está Nazario? ¿Dónde se esconde el muerto? Danos las coordenadas y te garantizamos que no te entregamos a los templarios. Te damos protección a ti y extradición. Habla o te dejamos aquí para que te pudras. Yo ya no tenía nada que perder. Odiaba a Nazario. Odiaba lo que me había hecho ser. Odiaba su hipocresía religiosa. Les di todo. Les di las ubicaciones de sus ranchos secretos en la sierra, las frecuencias de radio encriptadas, los nombres de sus amantes donde solía esconderse cuando se sentía solo. No por cobardía, sino por pura y dura venganza. Quería que el Dios cayera. Quería ver al hombre que se creía inmortal sangrar como yo. Unas semanas después, en marzo de 2014, mientras estaba en una celda del Aceido en la Ciudad de México, vi la noticia en una televisión pequeña que tenía un guardia. El gobierno anunciaba, por segunda vez en la historia, la muerte de Nazario Moreno González. Pero esta vez mostraron el cuerpo. Esta vez mostraron las huellas dactilares. Esta vez, las fotos del cadáver mostraban a un hombre viejo, gordo y muerto en un camino de terracería, rodeado de marinos. Lo habían cazado gracias a la información de inteligencia que yo y otros habíamos vomitado. Sonreí. Una sonrisa rota, con los labios partidos y secos. Se acabó. El fantasma era carne podrida. Luego vino el juicio rápido, la extradición express porque me querían lejos, donde no pudiera hablar con la prensa mexicana sobre los pactos con el gobierno anterior. Me subieron a un avión con grilletes en manos y pies y aterricé en este infierno blanco de Colorado. Confesión final. El precio del alma. Ahora, sentado en este camastro de concreto, escribiendo esto en mi mente una y otra vez, para no olvidar quién fui antes de que el aislamiento me borre, reflexiono sobre todo lo que perdí. Hablo para ustedes, los morros que ven las series de narcos en Netflix y piensan que esto es vida, que es glamour. Los que escuchan los corridos alterados que hablan de lealtad y valentía y sueñan con traer una pistola fajada con cachas de diamantes, una buchona a un lado y una troca del año. Los que ven a los patrones en TikTok regalando despensas y piensan que son Robin Hood. Escúchenme bien, cabrones. Todo es mentira. No hay honor en el narco. No hay lealtad. Es un negocio de caníbales. Tus hermanos del alma, con los que compartiste la mesa y la sangre, te venderán por 1 kilo de coca o por una reducción de condena de 5 años, o simplemente por una camioneta.
Las mujeres hermosas que se te acercan por el dinero se irán con el siguiente jefe en cuanto tú caigas, y se llevarán hasta tus calcetines y tus secretos. Las camionetas blindadas terminan agujereadas en un corralón municipal o quemadas en una brecha olvidada. El dinero. El dinero nunca lo disfrutas. Te lo gastas escondiéndote, pagando sobornos, pagando abogados corruptos que te chupan la sangre sabiendo que vas a perder. Vives en jaulas de oro, encerrado, temblando cada vez que ladra un perro. Y al final, lo único que te queda es el eco de los gritos. Las caras de la gente que mataste te visitan cada noche cuando apagan las luces. El olor a sangre nunca se quita de las manos. No importa cuánto te las laves con jabón industrial. Yo huelo a muerto. Mi piel huele a pólvora vieja. Los verdaderos monstruos no somos nosotros. Los sicarios tatuados con la Santa Muerte. Nosotros somos desechables. Somos los condones del sistema. Nos usan para cogerse al país y luego nos tiran a la basura. Los verdaderos monstruos usan trajes italianos de $3,000, firman decretos en oficinas gubernamentales y deciden quién vive y quién muere mientras cenan en restaurantes de lujo en Polanco o en Georgetown. Ellos ganan siempre. Nosotros siempre perdemos. Si pudiera volver el tiempo atrás, volvería a ese martes de agosto en el hospital. Le diría a el chino que se metiera su dinero ensangrentado por donde le cupiera. Preferiría 1000 veces ver morir a mi madre en paz, sosteniendo su mano, llorando con dignidad, y luego morir yo de hambre trabajando los limones honestamente, con la espalda rota y las manos sucias de tierra, pero con el alma limpia, que vivir un solo día más como rey en este infierno de mentiras. No se dejen engañar. La única verdad en este negocio son 3 destinos, y no hay más. El hospital, si quedas lisiado. La cárcel, donde te pudres en vida como yo. O el panteón, a menudo en pedazos en una bolsa negra. Y créanme, a veces, cuando miro estas 4 paredes grises que me aplastarán hasta el día que me muera de viejo y mi cuerpo salga en una caja de pino sin nombre, pienso que los que se fueron al panteón fueron los que tuvieron suerte. Soy Esteban Guzmán. Fui el peregrino. Y ahora no soy nada. Solo una advertencia escrita en las paredes de la historia que nadie quiere leer. Esta es mi confesión. Y es lo único de valor que me queda.